La primera similitud que podemos resaltar es que todas estas religiones son monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, que los judíos van a llamar Yahvé, los cristianos y bahá'íes como Dios, los musulmanes como Alá y los zoroastrianos como Ahura Mazda. Otra semejanza de todas estas religiones es que Dios es el centro absoluto. Él es visto como un ser trascendente, que no pertenece al orden de lo creado. Por el contrario, está involucrado en la historia de la creación del mundo. En cada una de estas religiones se tiene la creencia de que Él se reveló por medio de un profeta, y este profeta tenía como misión enseñar su palabra. Entonces en el judaísmo está Abraham, en el cristianismo Jesús, en el zoroastrismo Zaratustra, en el islamismo Mahoma y en el bahaísmo está Mirza Hussein. Por otro lado está el hecho de que cada una de estas religiones cree en un relato o en un libro sagrado, y este evidencia la noción de un Dios único. Habla acerca de la relación de Dios con su pueblo y le enseña al hombre a vivir en comunidad. Entonces, en el cristianismo tenemos la Biblia, en el islamismo el Corán, en el judaísmo la Torá, en el zoroastrismo el Avesta y en el bahaísmo está el Kitab y Actas. Podríamos decir que tanto el judaísmo, el islamismo, el zoroastrismo y el bahaísmo son religiones altamente animatistas, puesto que generalmente no creen que el alma de su Dios habite en objetos inanimados, pero sí que dichos objetos atraen la fuerza de éste. Claro está que existen algunas excepciones, como por ejemplo en el cristianismo, donde se piensa que en la comunión habita el cuerpo de Cristo, lo que quiere decir que es una religión animista. Por sus rituales principales podemos clasificar estas religiones como eclesiásticos, ya que sus rituales principales se encuentran dirigidos por un profesional del rito, con excepción del bahaísmo que no cuenta con sacerdotes, pues los encuentros o reuniones son organizados por asambleas locales de manera informal y sin rituales. Por otro lado, es importante tener en cuenta que estos rituales exigen siempre la presencia de comunidad, pues en el caso del judaísmo el culto solo se puede celebrar con un mínimo de 10 hombres según lo indica la Torá. En el cristianismo, con 2, ya que se necesita quien responda al sacerdote. En el islamismo, con un mínimo de 4 personas, igual que en el zoroastrismo y el bahaísmo, que sus rituales también son de carácter comunal. Entendemos como moral el premio o castigo por el cumplimiento de las normas. Dicha norma para el judaísmo serían los 613 preceptos, que indican cómo el hombre debe vivir. Para el cristianismo serían los 10 mandamientos. Para el islamismo sería la Sharia, que regula todos los aspectos de la vida de los musulmanes y que está basada en el Corán. Para el bahaísmo sería el Kitab y Iqan, que esencialmente son las instrucciones de cómo vivir. Y finalmente para el zoroastrismo sería el libro de la Avesta. Tengamos entonces en cuenta que dichas religiones monoteístas se rigen por la legalidad y creen en un juicio final, donde se les será premiados o castigados de acuerdo a sus acciones. Se habla entonces del reino de los cielos y el infierno. Comunidad. De acuerdo a este aspecto, podríamos hablar de una similitud entre el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, pues estas tres religiones han desarrollado corrientes sólidas que se mantienen en el tiempo. Ejemplo, en el judaísmo tenemos el judaísmo ortodoxo, cumple al pie de la letra todas sus normas, tanto alimentarias como de pureza ritual. Estas están detalladas en el libro de la vida, la Torá. Judaísmo neortodoxo. Se asegura de obedecer estrictamente todas las leyes de la ortodoxia, pero han expresado la necesidad de adaptarse al mundo secular realizando carreras profesionales. El judaísmo hasídico o ultraortodoxo guardan un código de vestimenta que consiste en un sombrero y abrigo negro y crespos que cuelgan al lado de sus oídos. Ellos hacen énfasis en el lado místico de la fe judía. Judaísmo reformado. Nace del deseo de armonizar el judaísmo con movimientos progresivos de la cultura occidental, siguen los principios de la Ilustración, se aleja de la interpretación estricta de la Torá y tampoco consideran que sea un libro de origen puramente divino, sino como una obra humana bajo la guía divina, y no siguen de forma estricta ni las reglas de alimentación ni las prácticas rituales. Los judíos conservadores nacen como reacción frente al judaísmo reformado, ya que consideran extremos sus cambios. Estos tratan de tomar un camino intermedio, procuran combinar lo mejor de los ortodoxos y de los reformados.
Por otro lado tenemos el cristianismo, que cada reforma depende del contexto cultural y de cómo se interprete la Biblia. Aquí nacen varias vertientes, ejemplo, la Iglesia anglicana en comunión con los reyes de Inglaterra y el obispo, la Iglesia católica en comunidad con el Papa, el protestantismo, no católicos, líneas unitarias, no es trinitario, solo se cree en Jesús. Y tenemos el islamismo, con sunitas y chiitas. Los suníes son aproximadamente el 85% de los musulmanes y los chiíes el mayor grupo entre la minoría restante. Estos dos creen en las palabras del Corán y en Mahoma. Difieren es en su interpretación de la historia islámica. Su principal disputa comenzó a partir de la cuestión sobre quién debería haber sucedido a Mahoma. Luego de observar dichas religiones, la conclusión más relevante o evidente que podemos sacar es que cada una de ellas gira en torno a un solo Dios, que casualmente podríamos decir que es el mismo, pero que, aunque cada uno lo llama de forma distinta, todas tienen el mismo fin: explicar el origen de la vida, darle sentido a la existencia, hacer bien al prójimo y cultivar la esperanza. Además de que las variantes o diferencias entre ellas son debido a las distintas interpretaciones que ha hecho el hombre de acuerdo a sus contextos culturales o históricos, pero en sí todas se fundamentan en los mismos hechos y tienen origen en los mismos acontecimientos. La alianza de los judíos entre Dios y Abraham, pues los orígenes del cristianismo están en el judaísmo y los del islamismo a su vez están en estos dos anteriores. Asimismo, el baísmo tiene una sugestión del islamismo y finalmente resaltando que todas estas tienen una gran influencia del zoroastrismo.